La construcción del tercer templo es una de las ideas más influyentes y discutidas en la teología y la escatología judía. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Desde la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, la comunidad judía ha mantenido viva la esperanza de la reconstrucción de su santuario sagrado en Jerusalén. Este anhelo no es solo una cuestión de infraestructura religiosa, sino una manifestación profunda de fe y un símbolo de la conexión inquebrantable del pueblo judío con su tierra y su herencia espiritual. El templo, desde sus inicios, ha sido el epicentro del culto judío, sirviendo como el lugar donde se realizaban sacrificios y se llevaban a cabo importantes festividades religiosas. La restauración del templo se percibe como un paso crucial hacia la realización de las profecías bíblicas y el cumplimiento del destino espiritual de Israel. La importancia del tercer templo trasciende lo meramente arquitectónico. En la visión ortodoxa judía, la construcción de este templo es fundamental para la purificación espiritual y la renovación del pacto entre Dios e Israel. El templo es visto como la morada física de la presencia divina en la tierra, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Esta visión es compartida por numerosos grupos dentro del judaísmo, que consideran la reconstrucción del templo como una prioridad religiosa y una misión sagrada. El templo no solo es central para el judaísmo ortodoxo, sino que también tiene un profundo impacto en la cultura y la identidad judía. Las historias y profecías relacionadas con el templo están entrelazadas con la narrativa histórica del pueblo judío, siendo una fuente de esperanza y un recordatorio de su resiliencia y continuidad a lo largo de milenios de diáspora y persecución. Dentro de la teología judía, existen diversas interpretaciones y debates sobre cómo y cuándo debería ocurrir la reconstrucción del tercer templo. Algunos grupos sostienen que la reconstrucción debe ser un esfuerzo humano, guiado por una observancia estricta de las leyes y rituales descritos en la Torá. Otros creen que el templo será reconstruido en el momento designado por Dios, en un acto milagroso que marcará el comienzo de una nueva era mesiánica. Estas diferencias de opinión reflejan la diversidad dentro del pensamiento judío y subrayan la complejidad de esta cuestión. Además, la reconstrucción del templo también tiene implicaciones escatológicas significativas. Muchos judíos ortodoxos creen que la restauración del templo es un precursor necesario para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta visión está profundamente arraigada en las profecías bíblicas, particularmente en los escritos de los profetas Ezequiel e Isaías, quienes hablaron de un futuro en el que Dios reuniría a su pueblo y restablecería su santuario en Jerusalén. El Sanedrín, la Asamblea Suprema de Jueces y Eruditos en la antigua Israel, ha sido restaurado en tiempos modernos por ciertos grupos judíos ortodoxos con el propósito de supervisar y guiar la eventual reconstrucción del tercer templo. Esta restauración del Sanedrín es vista como un paso crucial para garantizar que todos los aspectos de la reconstrucción y los rituales asociados se realicen de acuerdo con las leyes tradicionales y las normas prescritas en la Torá. El papel del Sanedrín es multifacético, abarcando desde la interpretación de las leyes religiosas hasta la supervisión de los sacrificios y rituales en el templo. Su reconstitución representa un esfuerzo por revivir y mantener las tradiciones antiguas en el contexto del Israel contemporáneo. Para los judíos ortodoxos, el Sanedrín es esencial para asegurar que el tercer templo no solo sea una estructura física, sino también un centro de santidad y pureza espiritual. Uno de los elementos más simbólicos y proféticos en el contexto de la reconstrucción del tercer templo es la llegada de las vaquillas rojas a Israel. Según la ley judía, las cenizas de una vaquilla roja pura son necesarias para realizar los rituales de purificación descritos en el libro de Números. Estas ceremonias son esenciales para preparar el pueblo y los sacerdotes para servir en el templo. La llegada reciente de 5 vaquillas rojas desde un rancho en Texas a Israel ha sido vista por muchos como el cumplimiento de una antigua profecía y un presagio de la inminente reconstrucción del templo. Este evento ha generado gran entusiasmo y esperanza entre los judíos ortodoxos, que lo interpretan como una señal divina de que los tiempos mesiánicos están cerca.
Paralelamente a la narrativa sobre la reconstrucción del templo, la profecía de Ezequiel sobre la batalla de Gog y Magog ha capturado la imaginación y preocupación de muchos estudiosos y creyentes. Esta profecía, descrita en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, habla de un futuro enfrentamiento entre Israel y una coalición de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog. Este conflicto es visto como una batalla apocalíptica que marcará el clímax de la historia humana y el comienzo de una nueva era de paz y justicia bajo el reinado de Dios. La interpretación de esta profecía varía entre los estudiosos, pero muchos la ven como una advertencia y una promesa de que, a pesar de las adversidades y conflictos, Dios protegerá y defenderá a su pueblo. La relevancia contemporánea de esta profecía se ha intensificado con los acontecimientos geopolíticos recientes en el Medio Oriente, incluyendo la creciente influencia de naciones como Rusia, Irán y Turquía en la región. La interacción entre la fe religiosa y la política en el Medio Oriente añade otra capa de complejidad al tema de la reconstrucción del tercer templo y la profecía de Ezequiel. La región, rica en historia y espiritualidad, también es un epicentro de tensiones políticas y conflictos militares. La conexión entre la política y la religión es ineludible, ya que las decisiones políticas a menudo están influenciadas por consideraciones religiosas y viceversa. El Estado de Israel, fundado en 1948, ha sido un punto focal de esta intersección. Su establecimiento y subsiguiente expansión han sido interpretados por muchos como el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, también han sido fuente de conflicto con los pueblos vecinos, lo que ha llevado a una serie de guerras y tensiones que continúan hasta el día de hoy. La cuestión de Jerusalén y el monte del templo, en particular, sigue siendo uno de los temas más sensibles y disputados en la política internacional. Además de los eventos mencionados, muchos creyentes consideran que hay otros signos que presagian el fin de los tiempos. Estos incluyen conflictos y guerras, terremotos, escasez de alimentos, epidemias, la difusión del Evangelio a nivel mundial y el aumento de la maldad y la apostasía. Muchos creen que tales señales se están volviendo cada vez más evidentes en la actualidad, lo que sugiere que el regreso de Cristo y el fin de los tiempos se acercan. Sin embargo, es crucial recordar que nadie sabe el día ni la hora de estos eventos y que debemos estar constantemente preparados para la venida de Cristo, viviendo vidas de santidad y justicia mientras esperamos ese momento. En este contexto, es esencial adoptar una perspectiva equilibrada y crítica al abordar estos temas. La interpretación de las profecías y los eventos actuales debe hacerse con cuidado y discernimiento, evitando caer en el sensacionalismo o el alarmismo. Es importante considerar la historia, la teología y la realidad política contemporánea de manera integral para comprender plenamente la complejidad y las implicaciones de la reconstrucción del tercer templo y la profecía de Ezequiel. La comunidad internacional también juega un papel crucial en la dinámica de la región. Las decisiones políticas y diplomáticas de países como Estados Unidos, Rusia y las naciones europeas tienen un impacto significativo en el curso de los eventos en el Medio Oriente. La política internacional, con sus alianzas y rivalidades, añade otra dimensión a la ya compleja situación. La construcción del tercer templo y la interpretación de las profecías bíblicas no solo afectan a Israel y la comunidad judía, sino que también tienen implicaciones para el cristianismo y el islam, que tienen sus propias visiones y expectativas escatológicas. La interacción entre estas religiones y sus seguidores influye en las relaciones internacionales y puede contribuir tanto a la paz como a la tensión en la región. En conclusión, la reconstrucción del tercer templo y la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog son temas de gran relevancia y complejidad que involucran aspectos históricos, teológicos, culturales y políticos. La llegada de las vaquillas rojas, la restauración del Sanedrín y los recientes desarrollos geopolíticos en el Medio Oriente son vistos por muchos como señales de que las profecías bíblicas están en proceso de cumplirse. Sin embargo, es fundamental abordar estos temas con una perspectiva equilibrada, considerando tanto las interpretaciones religiosas como la realidad política contemporánea. La interacción entre la fe y la política, tanto a nivel local como internacional, añade otra capa de complejidad a la situación.
Mientras algunos ven estos eventos como presagios del fin de los tiempos, es crucial recordar que nadie sabe el día ni la hora de estos acontecimientos. En lugar de dejarnos dominar por el miedo o la ansiedad, debemos depositar nuestra confianza en Dios y vivir vidas de santidad y justicia mientras esperamos. En este contexto, la reconstrucción del tercer templo y la interpretación de las profecías bíblicas no solo son temas de interés teológico, sino también cuestiones de gran relevancia cultural y política que continúan moldeando la historia y el futuro del Medio Oriente y del mundo. Israel en los últimos días, Ezequiel, Zacarías, Jerusalén, profecías que resuenan a través de los siglos cobran vida ante nuestros ojos. Las piezas están encajando en el gran rompecabezas del fin de los tiempos. Los signos del fin de los tiempos se manifiestan de manera extraordinaria. Los indicadores que conducen al último rapto son aterradores y acaban de surgir. Sí, escuchaste correctamente. Es como si asistieras a una auténtica epopeya que se desarrolla ante nuestros ojos. Imaginemos el mundo al borde de un acontecimiento monumental, con señales emergentes que podrían indicar el fin de los días. Es el colmo del suspenso y estamos a punto de desentrañar este misterio juntos. Así que profundicemos hoy en este video para entender qué está pasando, cuál es su significado y cuáles son las posibles consecuencias. Israel en los últimos días. Los haré volver a su tierra, como se afirma en Ezequiel 36 horas y 24 minutos. Esto implica que las personas regresarán a sus países de origen, abandonarán otras naciones y regresarán a sus hogares. Zacarías 12:23 resalta la relevancia futura de Jerusalén, que será como una copa que perturbará a las naciones, haciendo que muchos se unan contra ella. Sin embargo, Jerusalén se mantendrá firme como una roca, cualquier intento de hacerle daño solo resultará en la autodestrucción. La tierra de Israel tiene una gran importancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam, ya que a lo largo de la historia estuvo habitada por diferentes grupos, entre ellos asirios, babilonios, antiguos israelitas y cananeos. Es un lugar que ha sido testigo del surgimiento y desarrollo de la civilización, preservando las narrativas y prácticas de diversas culturas. Hace unos 3000 años, alrededor del año 1000 a.C., las tribus de Israel se unieron bajo el liderazgo del rey Saúl, más tarde gobernado por David y Salomón. Salomón erigió un lugar sagrado dedicado al culto de Dios, conocido como el primer templo, alrededor del año 1000 a.C. Posteriormente, el reino se dividió en dos partes. Los asirios conquistaron el reino del norte en 722 a.C., seguido de la captura del reino del sur por los babilonios en 586 a.C., lo que resultó en la destrucción del primer templo. Con la derrota de los babilonios por los persas, a los judíos exiliados se les permitió regresar y reconstruir su templo. Este evento marcó el comienzo del periodo del Segundo Templo. Hace aproximadamente 2000 años, el cristianismo comenzó en la misma región donde vivió Jesús de Nazaret. Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos devastaron el Segundo Templo durante un conflicto entre el pueblo judío y las fuerzas romanas. Estos acontecimientos dejaron un profundo impacto en la identidad cultural, religiosa e histórica de los judíos, ejerciendo también influencia a escala global. En las décadas de 1920 y 1930, muchos judíos europeos emigraron en busca de refugio del antisemitismo. Esta migración, conocida como Aliyá, alteró drásticamente la demografía de la región. Los colonos judíos comenzaron a establecer comunidades agrícolas como kibutz y moshavim. Sin embargo, las tensiones entre las comunidades judía y árabe aumentaron dado su deseo mutuo de control sobre la tierra. Estas divergencias en las aspiraciones para la región resultaron en conflictos violentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se dispersaron por todo el mundo, pero en 1948 sucedió algo extraordinario. David Ben-Gurión, un líder judío, proclamó la independencia de Israel. Fue como ver un sueño hecho realidad, como lo predijeron los antiguos escritos de la Biblia en libros como Ezequiel, Jeremías e Isaías, que anunciaban el regreso de Israel. En Ezequiel 36 horas y 24 minutos, el profeta predijo: «Los reuniré de todas las naciones y los haré volver a su tierra».
Esto implicaba traer de regreso a los judíos dispersos por el mundo, haciéndolos especiales a los ojos de Dios. En Jeremías 30, el profeta consoló al pueblo con palabras divinas, asegurándoles su regreso del cautiverio a la tierra de sus antepasados. Estas profecías hablaban de reunir al pueblo judío de tierras lejanas y traerlo de regreso a la tierra prometida de Dios. Cuando contemplamos a Israel hoy, es como si asistiéramos a la confirmación viva de estas profecías. La tierra prometida al pueblo judío en las escrituras antiguas es ahora su hogar. Esta es una prueba tangible de que las promesas divinas siguen siendo ciertas y se hacen realidad según las predicciones antiguas. A pesar del duro clima de Israel y de su tierra inicialmente árida, hoy en día cultivan en abundancia. Ponen su fe en otra promesa según Zacarías 8:12, que afirma que la tierra producirá cosechas y será regada con el rocío celestial. Estas antiguas promesas no son solo relatos del pasado, se están desarrollando ante nuestros ojos hoy. Otra profecía de Zacarías, en el capítulo 12, describe a Jerusalén volviéndose inexpugnable incluso frente a las naciones que se oponen a ella. ¿Qué pasa con Israel hoy? Al contemplar a Israel hoy, somos testigos del cumplimiento de antiguas profecías. La tierra prometida al pueblo judío es ahora su hogar, demostrando su perdurabilidad en el tiempo. Cuando Dios hace una promesa, el regreso del pueblo judío a su patria cumple estas antiguas predicciones. Sin embargo, hay más en esta extraordinaria narrativa. Israel enfrenta duras condiciones climáticas con su clima cálido y seco y su tierra naturalmente árida. Sin embargo, algo extraordinario está sucediendo, contra todo pronóstico. El pueblo de Israel está cosechando abundantes frutos en tierras que antes parecían improductivas. Incluso los árboles de Israel superan a los de otras regiones, como Rusia. ¿Cómo logran esto? Ponen su fe en una promesa bíblica que se encuentra en Zacarías 8:12. Esta promesa declara que la semilla germinará con vigor, la vid dará su fruto, la tierra dará sus cosechas y los cielos derramarán su rocío. Esto significa que dependen de la intervención divina para que sus cultivos prosperen, incluso en condiciones adversas. Puede parecer sorprendente, pero podemos ver las promesas de Dios hacerse realidad ante nuestros ojos. Es fascinante presenciar cómo estas antiguas profecías se hacen realidad. Una de ellas, pronunciada por un hombre llamado Zacarías, tiene implicaciones para los acontecimientos políticos contemporáneos en el Medio Oriente. En la profecía de Zacarías, en el capítulo 12, se predice algo de gran importancia. Él dice: convertiré a Jerusalén en una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean. Judá será sitiada al igual que Jerusalén. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan contra ella, haré de Jerusalén una fortaleza impenetrable para todas las naciones. Aquellos que intenten moverla serán heridos. Estas palabras de la antigua profecía retratan a Jerusalén como una fortaleza poderosa que se mantiene firme ante la adversidad. La construcción del tercer templo es un deseo ferviente de muchos, quienes lo ven como más emblemático que los templos anteriores que fueron destruidos. Aunque aún no ha sido erigido, el tercer templo tiene una importancia monumental en el judaísmo. Tiene un profundo significado para muchos, especialmente los judíos ortodoxos, siendo considerado más sagrado que los templos del pasado que ya no existen. A pesar de su ausencia física, se espera con impaciencia el tercer templo. Para los judíos ortodoxos, no es solo una estructura, sino un símbolo sagrado de santidad y un venerado lugar de culto. Desde 1987, un grupo llamado Movimiento del Templo ha estado preparándose para la construcción de este templo. La construcción del tercer templo avanza gradualmente hacia ese objetivo a lo largo del siglo XXI. Aunque muchos en el Israel contemporáneo y en todo el mundo no son particularmente religiosos, los judíos ortodoxos se toman esta cuestión extremadamente en serio, considerándola una obligación espiritual y excluyendo a los no religiosos del proceso. Ellos son quienes resucitaron al Sanedrín, un organismo religioso encargado de supervisar las leyes del templo para garantizar que la reconstrucción se realice de acuerdo con las normas prescritas. Para los judíos ortodoxos, la reconstrucción del templo es una prioridad absoluta,
ya que creen que juega un papel fundamental en la transformación del mundo. Están firmemente convencidos de que el progreso mundial está relacionado con este proyecto. Solomon, líder del movimiento del Monte del Templo, está comprometido a conseguir apoyo en Israel para este esfuerzo histórico. El grupo organizó manifestaciones en el sitio del templo, descubrió una piedra angular especial para el tercer templo y fabricó artefactos para su uso. Según Solomon, la construcción del tercer templo es fundamental para realizar el destino de las personas mencionadas en la Biblia que residen en Tierra Santa. El Sanedrín, a cargo de los asuntos del templo, se está preparando para los servicios del templo participando en actividades como plantar un árbol especial con las plantas necesarias para el tercer templo. Hablando en nombre del Sanedrín, el rabino Hillel W. enfatiza que el templo sirvió como vínculo entre la tierra y Dios. Contrariamente a las creencias comunes asociadas con los sacrificios de animales y el derramamiento de sangre, muchos sacrificios involucraban productos vegetales que crecían en Israel. Curiosamente, el regreso de Israel a la tierra prometida y la construcción del tercer templo se ajustan a las profecías bíblicas de profetas como Ezequiel e Isaías, quienes enfatizaron la promesa de Dios de reunir a su pueblo allí. En la Biblia, hay un pasaje de Ezequiel que dice: entonces las naciones reconocerán que soy yo el Señor quien santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esta declaración sugiere que la presencia del santuario de Dios entre el pueblo judío será una evidencia clara de que Israel es especial. Otra cita de Isaías dice: diré al norte, entrégalo, y al sur, no los detengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Tus hijos, sin importar dónde se encuentren, regresarán a la tierra prometida, reuniéndose desde todos los rincones del mundo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Aunque existe la creencia de que Yeshua sirve en el verdadero tabernáculo en el cielo, la aspiración de construir el tercer templo va más allá de la mera construcción de una estructura física. Se considera una morada de la presencia especial de Dios, un símbolo de profunda santidad y un lugar sagrado para la oración. Un pasaje bíblico dice, que me edifiquen un santuario para que habite entre ellos. El profeta Ezequiel fue testigo de la salida de la presencia especial de Dios del antiguo templo, pero también profetizó su regreso y establecimiento en un nuevo hogar eterno en Jerusalén. A lo largo de los siglos, un renombrado pensador judío ha destacado que la construcción del tercer templo no se limita a recapitular la historia, sino que es un emblema que reafirma la presencia eterna de Dios con su pueblo. Por tanto, erigir el tercer templo no es solo un homenaje al pasado, es una declaración de la constante presencia divina entre su pueblo. Llegada de las novillas coloradas. Recientemente, Israel recibió un lote de 5 novillas rojas de un rancho en Texas, un evento visto por muchos como el cumplimiento de una antigua profecía relacionada con la construcción del tercer templo en Jerusalén. Estos animales jóvenes, caracterizados por su color completamente rojo, tienen un significado particular en la ley judía para las ceremonias de purificación, especialmente para los sacerdotes que se ocupan de cuestiones de impureza ritual. Las novillas de menos de un año deberán mantener intacta su tonalidad roja. Si esto sucede, pueden usarse para producir ceniza, un elemento vital en los rituales de purificación judíos. Después de pasar un periodo de cuarentena de 7 días en Israel, según lo exige la autoridad veterinaria del país, serán trasladados a 2 lugares en Israel, uno de los cuales será accesible al público. Serán cuidados hasta que cumplan 3 años, cuando podrán ser sacrificados de acuerdo con la ley judía para producir las cenizas necesarias. La iniciativa Bone Israel, formada por miembros de las comunidades judía y cristiana, jugó un papel fundamental para traer estas novillas a Israel. Byron Stinson, ganadero de Texas y consultor de la organización, fue el responsable de criar estos animales. Su llegada al aeropuerto Ben Gurión estuvo marcada por una cálida ceremonia de bienvenida a la que asistieron funcionarios del Instituto del Templo y otras figuras destacadas vinculadas a la fe bíblica. La novilla roja conlleva un profundo simbolismo,
ya que sus cenizas se utilizaron históricamente para purificar a los israelitas, como se describe en Números 19. Muchos ven la aparición actual de estas novillas rojas como un presagio de la inminente construcción del tercer templo y el esperado regreso de Cristo. Desde la época de Moisés, tradicionalmente se han sacrificado 9 novillas rojas y no se ha producido ninguna desde la destrucción del segundo templo. El rabino Maimónides enseñó que el propio Mesías realizará el sacrificio de la 10ª novilla roja. La llegada de estas 5 inmaculadas novillas rojas desde Texas a Israel el 15 de septiembre de 2022 es vista por muchos como el cumplimiento de la profecía y un paso significativo hacia la construcción de un nuevo templo. La ley mosaica establece criterios estrictos para una novilla roja: debe ser completamente roja, sin manchas blancas y nunca haber sido utilizada para trabajos agrícolas. La primera novilla roja conocida fue sacrificada por Moisés y desde entonces ha habido 8 más, pero ninguna desde la destrucción del segundo templo. La llegada de estas inmaculadas novillas rojas es interpretada por muchos como un signo mesiánico. El rabino Joseph Burger, del Monte del Templo, expresó la convicción de que la llegada de estas novillas rojas a Israel es el cumplimiento de la profecía bíblica. Afirmó que el sacrificio de la novilla roja es un paso crucial en la reconstrucción del templo y que su llegada es un claro indicador de la proximidad del tiempo mesiánico. Berger también señaló que esta es la primera vez desde la época de Moisés que novillas rojas de este patrón llegan a Israel. El rabino Baz, líder del Sanedrín, declaró que la llegada de estas novillas rojas es una señal de que Dios está preparando el camino para el templo y que es hora de que los judíos y todas las naciones escuchen y respondan a la palabra de Dios. Destacó que el Sanedrín está preparando minuciosamente cada detalle según las Escrituras, velando por que todo esté acorde a la ley bíblica. El rabino Yisrael Ariel, líder del Instituto del Templo, destacó que la llegada de las vaquillas rojas se interpreta como una señal del Mesías. Destacó que todas las profecías se están cumpliendo y que pronto se construirá el tercer templo. Con la llegada de estas novillas rojas a suelo israelí, muchos ven esto como una clara indicación de que la reconstrucción del templo es inminente. Es un momento emocionante para aquellos que han estado esperando durante tanto tiempo que esta profecía bíblica se haga realidad. La venida de las novillas a Israel se considera no solo una señal del Mesías, sino también un preludio a la construcción del tercer templo. Estos animales son reconocidos como componentes vitales para la purificación requerida en ciertos rituales del templo. Por tanto, su llegada a Israel se percibe como un paso crucial para llevar a cabo la construcción del templo y el cumplimiento de las profecías bíblicas. La profecía de Ezequiel sobre la batalla de Gog y Magog a menudo se debate a la luz de los acontecimientos actuales en el Medio Oriente. Este relato está registrado en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel en la Biblia y describe un enfrentamiento entre una alianza de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog e Israel. Se predice que esta batalla ocurrirá en un momento en que Israel disfrute de seguridad y prosperidad, una predicción que muchos creen que se acerca a medida que Israel continúa expandiéndose y prosperando. Según la profecía, Gog liderará una invasión contra Israel con el apoyo de una coalición de naciones aliadas. Este ataque está programado para tener lugar durante un periodo de tranquilidad y prosperidad para Israel. La coalición liderada por Gog incluirá países como Rusia, Irán, Turquía y otras naciones del norte de África y Medio Oriente. Sin embargo, serán derrotados por la intervención divina en defensa de Israel. La próxima batalla resultará en una gran derrota para los enemigos de Israel, demostrando la supremacía de Dios sobre las naciones. Esta profecía es ampliamente debatida en el contexto de los acontecimientos actuales en el Medio Oriente, especialmente dada la creciente influencia y actividades militares de Rusia, Irán y Turquía en la región. Muchos interpretan los recientes acontecimientos geopolíticos como la presencia militar rusa en Siria, la asociación entre Irán y Turquía y el apoyo iraní a grupos militantes como Hezbollah, como señales de que la batalla de Gog y Magog puede estar acercándose. Además, el descubrimiento de vastas reservas de gas natural en el mar Mediterráneo ha aumentado la importancia estratégica de la región e intensificado las rivalidades entre Israel y sus vecinos.
Además de los eventos mencionados, muchos consideran que hay otros signos como presagios del fin de los tiempos. Estos incluyen conflictos y guerras, terremotos, escasez de alimentos, epidemias, la difusión del Evangelio a nivel mundial y el aumento de la maldad y la apostasía. Muchos creen que tales señales se están volviendo cada vez más evidentes en la actualidad, lo que sugiere que el regreso de Cristo y el fin de los tiempos se acercan. Sin embargo, es crucial recordar que nadie sabe el día ni la hora de estos eventos y que debemos estar constantemente preparados para la venida de Cristo, viviendo vidas de santidad y justicia mientras esperamos ese momento. En resumen, muchos interpretan una serie de acontecimientos que tienen lugar en el mundo hoy como señales de los últimos días: el regreso de los judíos a Israel, los preparativos para la reconstrucción del tercer templo, la llegada de las novillas rojas, la predicción de la batalla de Gog y Magog y otras señales. Son vistas como el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, es crucial recordar que nadie sabe exactamente cuándo ocurrirán estos eventos y que siempre debemos permanecer preparados para la segunda venida de Cristo, llevando una vida de santidad y justicia mientras esperamos. En lugar de dejarnos dominar por el miedo o la ansiedad, es fundamental depositar nuestra confianza en Dios y permanecer fieles a su llamado en todas las circunstancias. Los signos de los tiempos están ante nosotros, haciéndose eco de antiguas profecías y despertando reflexiones sobre el futuro. ¿Cómo interpretas estos acontecimientos? Deja tu me gusta si estás de acuerdo con las interpretaciones compartidas y comparte tus comentarios a continuación. Tu interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a continuar brindándote contenido más relevante como este. Que Dios te bendiga fuertemente hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.